Buenos días. Esta es la clase de igualdad y no discriminación. Vamos a ahondar en el concepto de los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación. Para comenzar, vamos a estudiar una definición del concepto de discriminación que realizó el doctor Flavio Rapizardi. La definición dice que en el siglo XXI tenemos varios desafíos y el de la lucha contra la discriminación no es menor, ya que las prácticas discriminatorias, como negación del carácter humano de diferentes grupos y sectores, están en la base desde las prácticas desdeñables que se cobran vidas como los genocidios, matanzas colectivas, gatillo fácil, hasta la muerte por interrupción de tratamientos de personas que viven con VIH-Sida, el aborto clandestino o el asesinato en las prácticas de trata y tráfico de personas. El primer concepto importante para comprender de qué se trata la discriminación es el concepto de grupos históricamente vulnerados. Los grupos históricamente vulnerados son aquellos cuyos derechos son menoscabados, son negados por una relación asimétrica de poder construida culturalmente hace mucho tiempo en razón de ciertas características que son utilizadas como pretextos o prejuicios discriminatorios. En esta placa van a observar algunos de los grupos históricamente vulnerados, como el de mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, diversidad sexual, personas con discapacidad, etc. El grupo que no van a encontrar es el que se corresponde con el ícono, con el modelo hegemónico, que es el constituido por varones blancos, heterosexuales, de clase media, católicos. Todas las personas que tengan características distintas a este modelo han constituido grupos históricamente vulnerados que en su oportunidad se han unido, se han organizado para activar, para luchar por el acceso a sus derechos. El concepto con el que vamos a seguir es el término prejuicio. El prejuicio, tal como el término lo indica, son juicios previos que hacemos sobre una persona o un grupo de personas. Y consisten en criticar positiva o negativamente a una persona o a un grupo sin tener los elementos suficientes para hacerlo, tomando arbitrariamente un rasgo sin someterlo a verificación. Por ejemplo, decimos que una persona, un grupo de personas, nos cae bien o nos cae mal porque pertenecen a un determinado partido político o porque profesan determinada religión. En realidad los prejuicios, juntos con las creencias y opiniones sociales, conforman lo que conocemos como estereotipos. Así, los estereotipos son las características sociales que atribuimos a todo un grupo de personas. En el ejemplo que utilizábamos antes, históricamente se ha dicho que las personas judías tienen determinadas características o las personas con discapacidad tienen determinadas características. Todos estos estereotipos son construcciones que realizamos a partir de la simplificación y generalización de un aspecto determinado de las personas. En cuanto a los grupos discriminados, vamos a ver que hay un grupo grande, que es el de las personas que son discriminadas por la elección de un determinado plan de vida, de su propia autobiografía, que se sale de los cánones sociales, hegemónicos, culturales, etc. Y otro gran grupo, que es el de las personas que son discriminadas porque tienen características inmodificables como el lugar de nacimiento o el color de piel. Y en cuanto al sistema mediante el cual se discrimina, vamos a ver que cualquiera sea el prejuicio discriminatorio que pensemos, la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, el sexismo, etc. Yo voy a utilizar como ejemplo el racismo. En el sistema, digamos, mediante el cual se discrimina, se realizan dos operaciones. La primera es considerar que la especie humana está dividida en grupos, en razas, con distinta biología. Y la segunda operación sería clasificar estas razas, presumiendo que hay unas que son superiores a otras, que hay unas que son valoradas por sobre otras. Hoy sabemos que el concepto de razas es falso, fue creado a partir de ideas pseudocientíficas
que en realidad fueron utilizadas para justificar páginas horrorosas de nuestra historia, como la esclavitud o el holocausto. Es decir, que ya con estos conceptos podemos llegar a identificar que el problema no son las diferencias, sino que el problema es cuando una diferencia es tomada para generalmente. Vamos a ver en esta placa que vamos a tratar tres grandes principios: el principio de la igualdad, luego vamos a seguir con el principio de no discriminación, y después con los principios protectorios, que es lo que conocemos como acciones afirmativas, también como acciones positivas, o también se lo denomina discriminación inversa. Para comenzar a hablar de la igualdad, empezamos por el artículo 16 de la Constitución Nacional, la Constitución de 1853, y conocemos este artículo por su frase de que todos los habitantes de la nación somos iguales ante la ley. La otra declaración importante en este sentido es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Es la declaración que se sanciona después de la Segunda Guerra Mundial, donde dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y la otra declaración importante, que se puede considerar que es la primera declaración de derechos humanos en la historia, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es la declaración que sanciona la Revolución Francesa. Todas estas declaraciones parecen indicar que todas las personas somos iguales ante la ley. Es decir, que el principio o el concepto que nos viene es el de que los derechos son universales. Sin embargo, vamos a observar que no es así. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano específicamente fueron aplicadas a los hombres, es decir, a los varones. De hecho, tenemos el ejemplo de Olympe de Gouges, que fue una mujer que luchó en la Revolución Francesa, luchó incluso tomando las armas, pero cuando ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, les voy a leer algunos de sus artículos. Por ejemplo, el primero, que decía que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. El artículo segundo, que hablaba de la asociación política para resistir a la opresión. El cuarto, que decía que el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone, y que estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Y el décimo, que decía nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso fundamentales, y que si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, también debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. El resultado de esto es que Olympe de Gouges fue guillotinada por sus compañeros de la Revolución Francesa. Tenemos otro ejemplo nacional, que es el de la Ley Sáenz Peña, del voto universal seguro y obligatorio. A pesar de llamarse voto universal, la realidad es que las mujeres no pudimos votar hasta mediados del siglo XX, con la sanción de la ley del voto femenino. También tenemos como ejemplo el Código Civil. Si bien el artículo 16 dice que todos somos iguales ante la ley, la realidad fue que en el Código Civil, hasta no hace mucho tiempo, se distinguía a les hijes entre matrimoniales y extramatrimoniales. Unos tenían derechos y otros no. También pensemos que las mujeres durante mucho tiempo, para poder ejercer el comercio, teníamos que tener el permiso de la autorización del marido, si se trataban de mujeres casadas. Hay un autor que se denomina Rabosi, que él decía que en los sistemas jurídicos antiguos se otorgaba un determinado estatus a las personas por sus características naturales, que no se podían modificar. Por ejemplo, si nacías varón o mujer, libre o esclavo, en el país o en el extranjero. Hoy estas consideraciones serían absolutamente discriminatorias, así que podemos pensar que en materia de derechos ha habido un progreso humano. Con esto que venimos diciendo se demuestra que existe una igualdad formal y una igualdad real. La declaración de 1853 en el artículo 16 es lo que denominamos una igualdad formal.
porque vimos que junto con esta declaración de igualdad subsistía el Código Civil, el Código Penal, el Código Electoral, estableciendo diferencias claras entre las personas, por ejemplo, por su género. Y esta diferencia se va a zanjar recién con la reforma constitucional de 1994, que específicamente habla de la igualdad real de oportunidades y de derechos. En cuanto a esta igualdad formal, quiero señalar que en 1853 se generó una discusión que se generó después a lo largo de la historia y hasta la actualidad entre un sector más progresista y un sector más conservador. El sector más conservador decía que las diferencias eran productos del azar, de la naturaleza, y que el Estado no tenía por qué hacerse cargo de estas diferencias, y había un sector más progresista que consideraba que el principio de igualdad siempre debía ir unido al principio de justicia. Hoy en día difícilmente podemos decir que existen leyes que van a segregar a todo un sector de la población como las mujeres o los pueblos originarios, pero siguen existiendo prejuicios, prácticas sociales estereotipantes, creencias dogmáticas que hacen que hoy en día se siga discriminando a las personas por sus características personales. Continuando con el principio de no discriminación, vamos a considerar, para comprender en qué consiste el principio de no discriminación, ya que es un término que se utiliza coloquialmente para entender que consiste en aquellos derechos que se otorgan a un grupo de personas y no a otro grupo de personas. En realidad, para comprender jurídicamente en qué consiste el principio de no discriminación, debemos estudiar 5 requisitos fundamentales que tienen que tener un acto o conducta para ser considerada discriminatoria. En principio, tiene que existir una desigualdad entre una persona y otra persona, o un grupo de personas y otro grupo de personas. Esa desigualdad debe ser arbitraria, es decir, no razonable, no objetiva. Además, esa desigualdad debe vulnerar un derecho fundamental, un derecho constitucional. Y esas personas, o esos distintos grupos de personas, deben encontrarse en iguales circunstancias. Y por último, esa desigualdad debe haber sido generada a raíz de un prejuicio discriminatorio. Yo menciono acá el ejemplo del Gymnasium, que es un colegio secundario de la provincia de Tucumán, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, y en el cual hasta hace poco tiempo solo podían acceder los varones. En este ejemplo podemos ver que se dan estos 5 requisitos mencionados. Es decir, existe una desigualdad porque solamente pueden ingresar al colegio los varones y no las mujeres. Esa desigualdad es arbitraria porque no hay un motivo razonable, sino que básicamente el motivo es el prejuicio discriminatorio del sexismo. No es una desigualdad que se pueda justificar de acuerdo a los parámetros de una sociedad democrática. Se viola un derecho constitucional, que es el derecho a estudiar. Los grupos se encuentran en las mismas circunstancias, es decir, un grupo de varones y un grupo de mujeres, y ambos grupos terminaron el colegio primario y quieren acceder a los estudios secundarios. Y por último, se observa claramente cuál es el prejuicio, que es el sexismo. Seguidamente vamos a mencionar la reforma constitucional de 1994, tal como decíamos anteriormente. La diferencia entre la desigualdad formal y la desigualdad real fue zanjada a raíz de la reforma constitucional de 1994. Acá estoy mencionando el artículo 75 de la Constitución, es el artículo que establece cuáles son las facultades del Congreso de la Nación, que es un artículo que tiene muchos incisos, y en este inciso, en el 19, que se refiere al derecho a la educación, vemos que la Constitución, que la reforma, habla de la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Acá observamos que se está hablando de una igualdad real
y que por primera vez se introduce el término de no discriminación. En la siguiente placa observamos el inciso 22 de este mismo artículo, que es súper importante porque le otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que a partir de la reforma constitucional hay tratados internacionales de derechos humanos que van a tener exactamente la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Algunos de los ejemplos es la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que conocemos como la CEDAW por las siglas en inglés, o la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Otro inciso importante de este artículo es el 23, que se refiere a las medidas de acción positiva, de acciones afirmativas, y acá vemos que dice que estas acciones deben garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato. Es decir, específicamente está hablando de igualdad real para diferenciar de aquella igualdad formal del artículo 16 del que hablábamos. Y cuando hablamos de acciones afirmativas, que vamos a estudiarlas más profundamente más adelante, estamos hablando de aquellas acciones que debe tomar el Estado para compensar o equilibrar la marginación en la que vive determinado grupo social, determinado grupo de personas. El objetivo de estas acciones afirmativas es el objetivo de integrar. En este inciso se mencionan específicamente a las niñas, a las mujeres, a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, pero en realidad es a título, digamos, ejemplificativo. Por supuesto que estas acciones afirmativas se pueden tomar con respecto a otras desigualdades. Lo importante aquí es que ya el Estado es obligado a tomar acciones concretas cuando hay grupos que son discriminados, y el Estado es obligado a compensar esa desigualdad. Entre los ejemplos de acciones positivas podemos pensar en la ley de cupo para que las personas con discapacidad puedan trabajar en el empleo público, o el cupo que implica que las personas con discapacidad pueden viajar gratuitamente en transporte público, o el cupo del 30% para las mujeres en el empleo, en el poder legislativo. En esta otra placa observamos el artículo 37 de la Constitución, que nuevamente vuelve a hablar de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios. Nuevamente menciona expresamente la igualdad real, diferenciando de aquella igualdad formal. En realidad, esta igualdad ya había sido considerada una ley previa a la reforma constitucional. Como decíamos, la reforma es de 1994, y ya en 1991 el Estado argentino había sancionado una ley que establecía el cupo del 30% para las mujeres en el acceso a cargos legislativos. Y lo que ocurrió con esa ley fue que los partidos políticos no cumplían con esa ley. Habían introducido mujeres en las listas, pero en puestos que no eran elegibles, como yo les dijera, el puesto 120. Entonces, 2 o 3 años después, el Poder Ejecutivo tuvo que sancionar un decreto en el que se establecía que los partidos debían poner, digamos, cada 2 varones debía ser introducida, digamos, en las listas a las mujeres. Así que, bueno, cuando se establece, es muy importante que esto esté incluido en la reforma constitucional, pero menciono que existía una ley previa. Otra novedad importante que trajo la reforma constitucional fue la introducción de la acción de amparo. La acción de amparo sirve para proteger, para defender derechos fundamentales, derechos constitucionales, en situaciones en que es urgente que se tome una decisión judicial. Así dice el artículo 43 de la Constitución, que se puede interponer esta acción de amparo, que se la describe como una acción expedita y rápida,
y lo que puede hacer el juez si considera que se está vulnerando un derecho fundamental es declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Y el artículo 43 específicamente habla de que esta acción de amparo se puede interponer contra cualquier forma de discriminación. Y además introduce otra novedad, que es que esta acción de amparo se puede interponer no solo porque se afectó los derechos de una persona en particular, sino también en caso en que se afecten los derechos de todo un colectivo, que todo un colectivo haya sido discriminado. Así es mencionado en el artículo 43 como derechos de incidencia colectiva. Y también trae una novedad importante, que es que quien puede interponer una acción de amparo no es solo la persona afectada, sino también el defensor o defensora del pueblo, y también las asociaciones, las organizaciones de derechos humanos que defiendan los derechos de determinados colectivos. Para también seguir profundizando en el derecho a la igualdad, mencionamos el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se modifica 2 años después que la Constitución Nacional, y tiene este artículo que es muy importante para esta materia, que comienza diciendo que todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, y que se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente. Y menciona prejuicios discriminatorios, y entre ellos menciona específicamente a la etnia. Ya no está hablando de raza, sino que está hablando de etnia, al género, a la orientación sexual, a la edad, a la religión, a la nacionalidad, entre otros prejuicios discriminatorios. Ahora vamos a comentar la ley 23.592, es la ley nacional antidiscriminatoria, fue sancionada en el año 1988, es una ley postdictadura que fue muy buena en su momento, pero que ha quedado muy desactualizada en comparación con los avances que han tenido los comités de las convenciones internacionales de derechos humanos. Es una ley muy breve, de no más de 6 artículos. En el primero se define qué es la discriminación. Es un artículo que tiene 2 párrafos, y para entenderlo hay que leerlo complementariamente. Así define la discriminación. Como quien alguno de los prejuicios discriminatorios mencionados en el párrafo siguiente, que son la raza, la religión, la nacionalidad, la ideología, la opinión política o gremial, el sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Hay que aclarar que esta enumeración no es taxativa, es decir, que se pueden incluir otros prejuicios discriminatorios. De hecho, como mencionamos antes, cuando hablamos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se menciona allí, por ejemplo, el género o la orientación sexual, que no se mencionan en esta ley. Pero bueno, hay que pensar que la reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es del año 1996. Seguidamente hay 2 artículos que son de orden penal. El primero es lo que hoy denominaríamos delito de odio. En ese caso se eleva la comisión de un delito previsto en el Código Penal cuando, dice el artículo, sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y el siguiente artículo se refiere digamos, constituye un delito el organizar o realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, o que tengan por objeto justificar o promocionar la discriminación racial o religiosa. Y el artículo
cuarto se refiere a la colocación de un cartel que deberían colocarse en la puerta de restaurantes, de bares, de boliches, de lugares de recreación en general, que transcriban el artículo 16 de la Constitución. Hoy en día también la mayoría de los proyectos para actualizar esta ley prevén algo mucho más moderno, como que contengan el listado de prejuicios discriminatorios, a qué autoridad recurrir en caso de que una persona sea discriminada, con un número de contacto, etc. Y seguidamente se habla de una multa en caso de incumplimiento de esta colocación del cartel, y la realidad es que nunca, hasta el día de la fecha, se ha puesto en marcha el reclamo y la ejecución de multas. Hay muchos proyectos de distintos partidos políticos que reclaman actualizar, modificar esta ley antidiscriminatoria, ampliando el listado de pretextos discriminatorios, avanzando en lo que denominamos la carga dinámica de la prueba, es decir, cómo probamos que se cometió un acto discriminatorio, ejecutando y planeando políticas públicas tanto para prevenir como para reparar actos discriminatorios. En ese sentido, menciono esta ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 5261. Es una ley que se sancionó en el año 2015, es una ley de avanzada, es decir, de todo el país. La Ciudad de Buenos Aires es la que tiene hoy una ley antidiscriminatoria muy moderna. Fue presentada por María Rashid, legisladora mandato cumplido, y vemos que en la definición de discriminación también se habla de hechos o actos que obstruyan o restrinjan el ejercicio de un derecho constitucional, pero verán seguidamente en el listado de prejuicios discriminatorios que tiene esta ley que hay prejuicios no mencionados en la ley vigente, como por ejemplo la etnia, la lengua, idioma o variedad lingüística, pensando también en pueblos originarios, convicciones religiosas o filosóficas, que esto incluye también a las personas que no profesan ninguna religión, personas agnósticas o ateas. Se menciona no solo el sexo, sino se introduce el concepto, digamos, o el prejuicio de género, identidad de género y o su expresión, la orientación sexual, características genéticas, hábitos sociales o culturales, como verán, el lugar de residencia de una persona. Como verán, hay numerosos pretextos discriminatorios que no se mencionan en la ley nacional. También en el concepto de discriminación se incluye la acción realizada en base a patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificar a otra persona. Este tipo de conductas muchas veces no eran sancionadas, y lo podemos ver como ejemplo en muchas situaciones de violencia o discriminación realizada a través de medios de comunicación, a veces hacia un colectivo determinado, como por ejemplo el colectivo trans. También en el concepto de discriminación se menciona algo que es fundamental tener en cuenta cuando estudiamos si una conducta es o no discriminatoria, y es el hecho de que entre la persona que discrimina y la que es discriminada hay una relación asimétrica de poder. Eso lo vamos a ver en todas las situaciones discriminatorias. Y a su vez, también dentro del concepto de discriminación se aclara que cuando el Estado aplica acciones afirmativas o discriminación inversa, no se considera un acto discriminatorio. Es decir, cuando se establece un cupo femenino para el poder legislativo del 30% o un cupo laboral para personas con discapacidad,
no puede ser considerado como una discriminación negativa por parte del Estado. Y aquí es, digamos, la cuestión de la prueba, de cómo se prueba un acto o conducta discriminatoria, es fundamental, porque una de las características cuando se produce un acto discriminatorio es que es de muy difícil prueba, sobre todo si tomamos en cuenta que existe esa asimetría de poder entre las partes. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires se menciona, se aplica en materia discriminatoria lo que se denomina carga dinámica de la prueba, es decir, se invierte la carga de la prueba. Normalmente en derecho se dice que quien afirma algo debe probarlo. Aquí esto es lo que se modifica, es decir, quien resultó víctima de un delito, basta con afirmar que fue víctima de un delito y acreditar, mencionar cómo fue la situación que vivió, y quien debe probarlo, quien debe aportar la prueba es la persona denunciada, porque se considera que se encuentra en mejores condiciones para aportar la prueba, y es la otra parte la quien debe demostrar que el hecho ocurrió por un motivo objetivo razonable y no por una situación discriminatoria. Doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si una mujer que trabaja en una empresa está embarazada, notifica al empleador de que está embarazada y es despedida al día siguiente, en este caso, con la aplicación de la carga dinámica de la prueba, ella debe demostrar que trabaja en esa empresa, por ejemplo con un recibo de sueldo, debe demostrar que notificó al empleador que estaba embarazada. Eso es muy sencillo, generalmente se presenta, se sella una copia de esa notificación, y va a ser la empresa la que va a tener que demostrar que esa persona fue despedida por un motivo objetivo y razonable que no tiene nada que ver con una situación discriminatoria. Esto es muy importante a efectos de probar la discriminación. Y esta ley además prevé acciones de prevención, de difusión, acciones judiciales y administrativas para reclamar cuando fuimos víctimas de un delito. Amplía la legitimación, ya no es solamente la persona afectada o discriminada quien puede accionar, sino que también lo pueden hacer la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, el defensor o defensora del pueblo, las organizaciones que defienden derechos de colectivos vulnerados. Bueno, prevé la condena al responsable, y también prevé algo muy importante, que es la reparación del daño colectivo, es decir, que no solamente se tiende a la reparación del daño producido a una persona que sufrió discriminación, sino que a veces, por ejemplo, con el ejemplo que yo mencionaba antes sobre violencia mediática, a través de un medio de comunicación, por ejemplo, una determinada mención, un insulto discriminatorio puede afectar a todo un colectivo vulnerado. La prohibición de discriminación que establece nuestra Constitución, de la que venimos hablando, no significa que el Estado no pueda hacer diferencias en las legislaciones que sancione. Es decir, el Estado puede establecer diferencias entre grupos cuando sanciona una ley, o cuando un funcionario o una funcionaria redacta una resolución o un memo. La cuestión es saber si ese criterio de diferenciación es o no discriminatorio. Para eso, para poder estudiar si es o no discriminatoria esa diferenciación, se aplica lo que conocemos como test de razonabilidad. En ese caso, lo que se tiene que ver es si ese criterio de diferenciación que utilizó el Estado afecta derechos y garantías constitucionales, y si es un criterio objetivo y razonable o no. Y para eso es muy importante también aplicar lo que conocemos como relación de proporcionalidad, es decir, que haya una proporcionalidad entre los medios que utiliza la ley y el fin que se proponen. Les voy a dar un ejemplo para que se comprenda. El Estado en Argentina sancionó una ley por la cual solo se le otorga el carnet de conducir a las personas mayores de 16 años.
En ese caso está discriminando, está estableciendo que las personas menores de 16 años no pueden conducir en el tránsito, no tienen ese acceso a ese derecho. En este caso hay una diferenciación clara, y si pensamos en el criterio de proporcionalidad, observamos que la finalidad que se propone la ley es que haya seguridad en el tránsito, y para eso considera que las personas, el criterio, digamos, sería que las personas mayores de 16 años son suficientemente maduras para conducir en el tránsito, y el medio que se propone para llegar a esa finalidad es discriminar a las personas menores de 16 años. Es decir, que vemos que en este ejemplo hay proporcionalidad entre el medio que utiliza la ley y el fin que se propone, y observamos que el criterio de diferenciación obedece no a una cuestión discriminatoria, sino a una causa objetiva y razonable. Acá traigo un ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuando trata esta cuestión dice específicamente que la condición de no discriminación no debe entenderse en el sentido de que éste prohíbe el establecimiento de diferencias legítimas. Está diciendo el Estado puede hacer diferencias, pero deben ser legítimas. Seguidamente dice que la distinción carece de justificación objetiva y razonable cuando no se utilice una perspectiva de derechos humanos que hoy comparten las sociedades democráticas. Seguidamente dice que una diferencia de trato no solo debe perseguir un fin legítimo, sino que debe respetar una razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el fin que persigue, que es lo que comentábamos anteriormente. Y finalmente dice que el derecho a la igualdad protege a los individuos o grupos que están en una situación comparable. Como vemos, en este caso se establecen los criterios que mencionábamos en el ejemplo que di anteriormente. Ahora vamos a tratar el tema de categorías sospechosas. Antes hablábamos de las diferencias que puede hacer el Estado en una ley, por ejemplo, y que para eso debemos estudiar ese criterio de diferenciación mediante un test de razonabilidad. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho desde hace ya varias décadas que cuando ese criterio de diferenciación, y cito como ejemplo que ese criterio sea el género de las personas o las creencias religiosas, o sea, ustedes imaginen una ley que establezca diferencias para acceder a un derecho en base al género de las personas o en base a la religión que profesan. En ese caso la Corte dice que cuando hay criterios como estos, a los cuales llama categorías sospechosas, es decir, sospecha de que ese criterio puede ser discriminatorio, entonces en esos casos la Corte dice que se presume la inconstitucionalidad de esa ley o de esa norma, y en ese caso el Estado, o sea, ya no alcanza el test de razonabilidad, el Estado debe demostrar un interés estatal urgente para sancionar esa ley, y como ya no se aplica ese test de razonabilidad, lo que pasa a aplicarse es lo que conocemos como escrutinio riguroso. Para eso traigo aquí algunos ejemplos que son, estos dos ejemplos son fallos de la Corte norteamericana, y los traigo porque esta doctrina de las categorías sospechosas nace de la Corte norteamericana mucho tiempo antes de que se aplicara en Argentina. En el caso Strauder se trataba de una ley que prohibía a las personas afrodescendientes a ser jurado en los juicios penales. En este caso la Corte norteamericana consideró que que el Estado estableciera una diferencia basada en la etnia de las personas, en el color de piel de las personas, esa categoría es discriminatoria y por lo tanto es una categoría sospechosa. Y en el caso Korematsu se trató de una ley que se sancionó después que los japoneses atacaran Pearl Harbor, y en este caso había una ley que prohibía a las personas japonesas, ya fueran o no ciudadanos o ciudadanas norteamericanas,
a comprar propiedades en la costa este. También se consideró en este caso que si el criterio de diferenciación es la nacionalidad, esa categoría es sospechosa. Aquí a nivel local, la Corte Suprema de nuestro país aplicó este criterio de categorías sospechosas en la década del 80 en varios fallos, pero hay dos muy conocidos, como es el caso Arenson, que se trataba de una ley que prohibía a las personas de baja estatura ser docentes. Entonces se consideró que utilizar como criterio de diferenciación una condición física constituía una categoría sospechosa. En el caso Repetto también se trataba de una ley de la provincia de Buenos Aires que prohibía a las personas extranjeras ser docentes. Esta ley recién se derogó en el 2010, pero bueno, en este caso la Corte también consideró que ese criterio era sospechoso. Y en el caso González de Delgado resulta muy interesante, ya estamos hablando del año 2000, 2002. Es un caso que sucede en la provincia de Córdoba. Se trataba de un colegio, el Colegio Montserrat de la ciudad de Córdoba, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese colegio, que tiene más de 300 años de antigüedad, estudiaron todos nuestros próceres, siempre, hasta ese momento, habían estudiado varones, únicamente varones. En ese momento los padres y madres de estos alumnos entienden que el colegio va a abrir sus puertas a las mujeres e inician un amparo en contra de ellos, es decir, un amparo para reclamar su derecho a que sus hijos, esos alumnos varones, puedan seguir estudiando solo entre varones. Le llamó la atención a la Corte cuando ven el estatuto del colegio, en el cual nunca se había prohibido expresamente que estudiaran mujeres. Es decir, es muy impresionante la naturalización de ciertos prejuicios discriminatorios como es el género. Y en este caso les voy a leer un pedacito del voto del juez Petracchi y del juez Boggiano. El juez Petracchi por primera vez aplica en un voto la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y él dice en su voto que hay que eliminar el concepto estereotipado de los roles masculino y femenino mediante el desarrollo de un sistema educativo mixto. Y él dice que una educación diferenciada por géneros hace acordar a la desgraciada historia de separados pero iguales, que descansa en el concepto de inferioridad de la clase que se discrimina. Cuando habla de separados pero iguales se refiere a la etapa en que en Estados Unidos se segregaba a las personas afro, las cuales podían viajar en un transporte público pero debían hacerlo en la parte de atrás. Y en el caso del juez Boggiano, él dice que considerar que los padres tienen derecho a escoger un sistema educativo basado en la diferencia sexual tiene la misma connotación que sostener el derecho de los padres de optar por un sistema educativo basado en la raza. Él también menciona la frase de separados pero iguales y termina diciendo que la postura que esgrime el derecho de los padres de elegir una educación que genera estereotipos discriminatorios entre hombres y mujeres no puede tener lugar. Y por último cito el caso Fredo, me refiero a las heladerías, porque una organización feminista que se denomina Fundación Mujeres en Igualdad inició un amparo, estamos hablando del año 2002, al notar que en las heladerías no se contrataban mujeres. La empresa no pudo demostrar una fundamentación objetiva y razonable, llegó a alegar que las mujeres no teníamos fuerza para levantar un tacho de helado o quedarnos hasta tarde para cerrar la puerta del local, o que no podíamos conducir las motos para hacer el reparto o cosas similares, por los cuales la Corte Suprema llegó a decir que el concepto de género era una categoría sospechosa. Les dio un plazo para que pudieran equiparar la cantidad de mujeres y de varones que trabajaban en los locales, y lo importante es que este fallo, por primera vez, digamos, este concepto de categoría sospechosa por primera vez se aplica a una empresa privada. Ahora vamos a tratar finalmente
el tema de acciones afirmativas o acciones positivas que habíamos mencionado al principio. Ahora vamos a profundizar un poco más. Ya sabemos que nuestra Constitución establece la prohibición de discriminar. También sabemos que el Estado puede establecer ciertas diferenciaciones en las leyes, siempre que no sean discriminatorias. En cuanto a las acciones positivas, tenemos que empezar diciendo que hay dos tipos de discriminaciones, entonces. La que excluye en sentido negativo y la que incluye en sentido positivo. La discriminación inversa o acciones positivas promueven la igualdad. Lo que intentan es compensar, equilibrar la marginación que recae sobre aquellas personas, aquellos colectivos que se encuentran en una posición de desigualdad, que tienen, es decir, que tienen por objeto integrar. Damos como ejemplo las leyes de cupo, la 24.012, que se refería al cupo del 30% para que las mujeres pudieran ingresar al Poder Legislativo, y la ley 25.674 de asociaciones sindicales, que también establece un cupo del 30% para que participen las mujeres. Hay que recalcar que las leyes de las acciones afirmativas son temporales hasta que se logre la igualdad que se pretende. Originalmente las acciones afirmativas comenzaban a aplicarse en Estados Unidos, especialmente con relación a dos grupos, a las mujeres y a las personas afrodescendientes, y en dos ámbitos particulares, que era el derecho a ingresar a trabajar, es decir, al ámbito laboral, y también al ingreso a universidades, a estudios terciarios. Aquí traigo la frase de una filósofa norteamericana, Judith Thompson, y la traigo porque hay un autor nacional, Carlos Nino, que recomiendo leer en materia discriminatoria, y él planteaba que algunas personas tenían dudas con respecto a las acciones afirmativas, porque decían, ¿qué pasa si las personas que se ven beneficiadas por una acción afirmativa en su vida concreta no fueron nunca discriminadas? ¿Y qué pasa con aquellas personas que las perjudica una acción afirmativa, por ejemplo, que en el caso de una ley de cupo queden afuera, y esas personas que quedan afuera en realidad nunca discriminaron, por ejemplo, a las mujeres? Judith Thompson da una respuesta en este sentido y dice: el hecho de que no todos los varones y los blancos hayan participado de la discriminación contra las mujeres y las personas afro, no se infiere que no se hayan visto directa o indirectamente beneficiados por los resultados de esa discriminación. Ella se está refiriendo en particular al hecho de que, por ejemplo, las personas afro prácticamente no accedían a estudios universitarios, en su gran mayoría iban a colegios secundarios de escaso nivel, de bajo nivel, por lo cual nunca accedían a las universidades, y eso implicaba que indirectamente muchas personas blancas, por el solo hecho de serlo, accedían en la medida que esta población no podía ingresar a la universidad. Y continúa diciendo Judith Thompson que del hecho de que no todas las personas afro y las mujeres hayan sido perjudicados directamente por la discriminación, no se infieren que no lo hayan sido directamente en su autoestima y en los esfuerzos que debieron hacer para evitar los daños directos. En este sentido, hay que recalcar que una de las consecuencias de la discriminación es la afectación de la autoestima, en que, por ejemplo, en este caso, las mujeres y las personas afro, directamente viendo dañada su autoestima, se privaran de intentar ingresar a una universidad o acceder a un trabajo porque pensaban que iban a ser rechazados y rechazadas. Finalmente me despido con esta frase, que lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Espero que la clase se haya entendido. Estoy disponible la semana que viene para responder a las dudas, a las preguntas que puedan surgir. Les agradezco mucho y bueno, los saludo a todos y todas.